muerte de 16 ciudadanos a manos de Sendero Luminoso. Gracias por este contacto, Pedro Yaranca, desde la ciudad de Lima. ¿Cómo estás, Paul? Efectivamente, la incursión armada fue contra esta comunidad desprotegida, desarmada, Vizcatán del N. El lugar es San Miguel del N, que es la capital de este distrito, Vizcatán del N. Pero también hay que decir que ese distrito es la nueva expansión cocalera controlada desde hace años por los hermanos Quispe Palomino. Los productores de esa zona, cada uno pagan un cupo, y que producto de ello es la garantía de su permanencia en el lugar. En este caso ellos habían hecho ya por lo menos hasta 3 advertencias a los lugares de ese esparcimiento, de compartir bebidas alcohólicas con mujeres. Ellos llaman cuchipangas. Ya los habían advertido hasta por lo menos 3 veces. La última advertencia fue en marzo de este año, cosa que no hicieron caso, y en esta oportunidad ingresan una columna y luego pues hacen la matanza esta, que por lo menos analizando bien el caso nos hace retroceder hasta hace 35 años más o menos, cuando Sendero Luminoso incursionaba en pequeñas comunidades campesinas en la Sierra Central, luego asesinaba a los pobladores y luego se adueñaba de sus animales, ¿no? Más o menos a esa época nos asemeja a esta acción armada. Pedro, bueno, se están generando muchos comentarios en torno a las causas que habrían producido esta situación. Tú has señalado de que esto ya venía una advertencia de días atrás, pero también hemos visto, Pedro, por las mismas declaraciones del alcalde de la zona, de que se han producido también en estos últimos días asesinatos de gente que también está en la zona, pero a manos de este grupo terrorista. En realidad en Vizcatán del N, por lo menos hasta ahora, ya son más de 30 personas asesinadas por esto, pues de no obedecer las reglas que impone el partido, pero también tenemos por lo menos más de 30 personas desplazadas de la zona, o sea, aquellos que han desoído las órdenes del partido, a ellos los botan del lugar sin derecho a no recibir nada de sus cocales, y los locales que quedan simplemente los distribuyen en las personas que obedecen perfectamente las reglas del partido. Entonces hay varias personas, y en el transcurso de los años pues, obviamente hay muchas personas asesinadas, pero también este asesinato se asemeja con el asesinato de la primera vuelta de la campaña electoral en la comunidad de Huarcatán, en la zona de la sierra de Ayacucho. Secuestran primero a toda una familia y luego los asesinan después de torturarlos uno por uno, cosa que ni siquiera ha merecido fue el rechazo del ministro del Interior, de Defensa, menos del presidente de la República. Desde tu punto de vista, Pedro, ¿qué consideras, cuál es la razón de fondo de esta organización terrorista, en el entendido de que, como tú bien has señalado ya en diálogos anteriores, no tienen mayor capacidad de expansión, van a estar siempre ubicados en esta zona porque es el único lugar, por su dificultad geográfica y el aislamiento, a permanecer en este lugar y a controlar los cocales? Pero esto es un tema de publicidad, por decirlo así, para señalar que en este escenario electoral Sendero Luminoso se encuentra activo, entre comillas. Está activo, sí, desde 1980 Sendero Luminoso siempre realizó este tipo de acciones armadas antes de las elecciones, sean nacionales o regionales. Recuérdese que después del 80, Sendero Luminoso en épocas electorales convocaba paros armados. Actualmente ya no están en condiciones de hacerlo. Es más, en el 85 ellos cortaron los dedos de algunos campesinos que habían sufragado y que retornaban a las comunidades porque estaban manchadas de tinta indeleble. Ahora ya no hacen eso, pero siempre hacen acciones armadas. Por ejemplo, después del periodo de Ollanta Humala, asesinaron a 11 personas en Santo Domingo de Acobamba, entre ellos 9 militares, cuando iban a resguardar en la campaña electoral, digo, en las elecciones de ese entonces. En la elección de la primera vuelta asesinan hasta 4 personas en esta comunidad de Alto Andina, y ahora hasta otra comunidad. Significa de que también ellos están heridos actualmente, y tú entenderás, Paul, de que cuando a veces la fiera está herida, por lo menos está en condiciones de dar algunos zarpazos. Ellos están heridos porque en enero de este año acaban de perder
a su líder más importante, que es el camarada Raúl. Él no van a poder reemplazar a ninguna persona que tienen ahí, ni siquiera con colaboradores, por la calidad de Raúl. Por lo tanto, lo que quieren hacer notar es que están vigentes, a pesar de esas muertes, ellos están vigentes, y lo que han hecho es sacrificar a esos jóvenes, que son los hijos de ellos, hijos de las masas cautivas, muchas veces también hijos de algunos dirigentes. Ajá. Pero ¿por qué el ensañamiento? Es la pregunta. ¿Por qué ensañarse con niños y llegar hasta el punto de incinerarlos? ¿Están buscando un impacto mediático? ¿Esa es la estrategia que tiene este grupo para poder hacerse notar más de lo que ya se han estado haciendo notar los últimos meses? Se están endureciendo demasiado. Para mí la masacre de Huarcatán, la tortura y asesinato me llamó mucho la atención, porque los Quispe Palomino están del 99, digamos, en años están 22 años. Y por lo tanto, en el transcurso de esos años, ellos han hecho asesinatos selectivos, como en el caso de Vizcatán del N. Pero jamás en una incursión de esta naturaleza. Después de Huarcatán, esta es otra incursión contra una población civil indefensa, ¿no? Y de la peor forma. Lo que nos hace recordar, pues, esas incursiones armadas de quienes ya conocemos la historia de los años 83, 84 más o menos. Ajá. Pedro, ¿y consideras tú que el mismo hecho de que se haya dejado un volante en donde se habla de esta limpieza, ¿tú estás de acuerdo con este argumento? ¿O es que, insisto, detrás de todo esto hay un tema de control, de pago de cupos incumplidos y de pugnas por carteles en la zona del narcotráfico? No, ellos no tienen ningún problema ni con cárteles ni los clanes familiares. Ellos ponen ahí disciplina. Ellos solamente controlan el sector donde perfectamente están. No controlan toda la droga del Braem, que es una inmensidad. Es imposible que controlen todo eso, ¿no? Ahora, y esta acción se justifica porque es una zona que perfectamente ellos dominan. No es en cualquier lugar. También han dicho de que esas cosas deberían multiplicarse en otras zonas del Braem, pero no están en condiciones de hacerlo. Y este documento es un resumen de otro documento mucho más voluminoso, casi de 60 páginas, que ya lo han alertado desde hace casi 2 años, ¿no? Donde decían, por ejemplo, que las mujeres no deberían pintarse, que las mujeres no deberían usar vestidos largos, que no deberían tomar Coca-Cola o gaseosas, que no deberían comer galletas, que solamente deberían alimentarse de los productos de la zona, entre otras cosas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas han salido a señalar que este tema está localizado, pero ¿tú consideras, Pedro, de que efectivamente estamos asistiendo a una falla de la lucha antiterrorista? ¿Se pudo haber contenido más esta situación, o es que definitivamente el ejército, las fuerzas de seguridad han bajado la guardia frente a este accionar? Hay un poco de todo, pero sobre todo es falta de decisión política. Con todo lo que digan, con todas las críticas que digan, pero yo resalto el quinquenio de Ollanta Humala. En el quinquenio de Ollanta Humala se pudo reducir los cultivos de coca, con todos sus problemas, con todos los errores. Ahí se cometieron también crasos errores en los operativos, pero con todo finalmente lograron juntar un grupo sólido. Esa fue la Brigada Lobo, que abatió al hermano menor de los Quispe Palomino, al mejor mando militar, el camarada Alipio, en el 2015, y con todo eso se avanzó bastante en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y este quinquenio no se ha hecho nada, absolutamente nada. En los últimos años, peor. Entonces, ese es un total abandono a la seguridad del país. ¿Consideras que los cultivos de coca en estos últimos años se han incrementado más en estas zonas? Por supuesto que sí. Vizcatán del N es la zona de mayor expansión en el Braem. Y todo eso está controlado por estos hermanos Quispe Palomino, pero por diversas zonas en el Braem es una inmensidad, pero está lleno de coca, coca y contaminación. Y hacia este lado, Pedro Yaranga, tú conoces perfectamente esta parte de la región, y hacia este lado, hacia Apurímac, ¿cómo percibes que puede darse los impactos en relación a este tema?
Bueno, ellos en algunos años, hace algunos años ocuparon la parte de la Oreja de Perro, pero también con salidas a Andahuaylas, Chincheros y también parte de Abancay. Salieron ellos. Pensaban copar toda esa zona, tenían proyectado, por ejemplo, avanzar hacia la zona minera. No han podido hacer porque, por suerte, el grupo especializado trabajó bien, la policía. Ahí hubo un importante, casi yo diría, un primer enfrentamiento, por ejemplo, con el camarada Gabriel, ahí cerca al Pampas, en el 2010, y él, por suerte, se pudo escapar porque él tenía una bala casi rozando la cabeza. Ajá. Pero él pudo haber sido asesinado. No fue asesinado porque el policía, que era un policía diestro, experimentado, él lo tenía del cogote. Pero cuando en el momento, porque él quería capturarlo vivo, entonces, pero cuando la gente de este terrorista reacciona, él lo que hace es jalar el gatillo de su AKM. Pero como estas armas son antiguas, son procedentes todavía de la Segunda Guerra Mundial, entonces se traba el arma y Gabriel inmediatamente alista su Galil, que es una arma mucho más actualizada, plegable, entonces le dispara contra el policía. Por suerte la compuerta del carro lo desvía un poco y simplemente lo destroza una de las muñecas del policía. Y el policía hábilmente toma su arma personal y con eso se defiende y le roza la cabeza. En esa oportunidad él escapó vivo, pero eso le costó varios años. Señor Pedro Yaranga, una consulta. En el 2016 vivimos también esta situación cuando había 3 candidatos de alta preferencia. Estaba la señora Keiko, el señor PPK y la señora Verónica. Y también, justo un día antes o días antes, también generaba esta situación en Ayacucho, fundamentalmente en el BRAE, y justo son en épocas electoreras. ¿Esto no tendría que ver directamente con situaciones sectarias y tanto de la derecha y de la izquierda para direccionar los votos a cada uno de estos candidatos? Es usual en Sendero Luminoso hacer acciones en vísperas de las elecciones. En el año que usted indica fue en Santo Domingo de Acobamba. Ellos sembraron minas y activaron al paso de los camiones del ejército. Murieron 9 militares y 2 conductores civiles. Pero esa es una acción que normalmente ellos hacen en vísperas de las elecciones. Esta tampoco es la excepción. Pedro Yaranga, ya para culminar con este diálogo, que por supuesto agradecemos la gentileza de dialogar con nosotros a través de las ondas de Radio Titanca. ¿Qué es lo que queda para ahora hacia adelante? ¿El gobierno va a tener que ajustar sus sistemas de seguridad y lucha antiterrorismo o es que estarán pensando pasarle la posta, la gestión de Sagasti, por supuesto, al próximo gobernante? Este gobierno no va a poder hacer nada, absolutamente. Con la forma como están, no rescato nada. Esta será un reto para el próximo quinquenio, que tienen que ver sobre todo en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y el crimen organizado. Recuérdese que desde 1980 también empieza el crecimiento del narcotráfico paralelamente a la acción terrorista. Por lo tanto, esas son, digamos, las tareas que les queda de prioridad para el próximo gobierno. Señor Pedro Yaranga, para recomendar un poquito la historia, y nosotros tenemos amplia historia y también bagaje historial sobre el gobierno, vamos a llamar el tercer militarismo que termina con Morales y Bermúdez, y nosotros éramos exportadores directamente a Colombia, obviamente pasando por el canal con Ecuador, y desde ese tiempo ya se hacía incluso un narcoestado donde ya había facciones de la policía incluso ya involucradas en esa tentativa. Sí, eso es cierto. O sea, tanto la policía como el ejército tampoco han sido pues diferentes a estas luchas, ¿no? En realidad el tema de la historia del narcotráfico, si retrocedemos, tocaríamos todavía por los años 48, 49, cuando algunas familias de la selva central y de Tingo María, por ejemplo, fueron involucrados, uno de ellos incluso en Estados Unidos, y en el caso peruano hasta en 5 oportunidades cuando se le ha encontrado con cargamentos de droga, esa vez con pasta básica de cocaína, fueron absueltos en el Poder Judicial hasta en 5 veces.
¿Consideras, Pedro, ya finalmente, para ir culminando con este diálogo, que es importante de alguna u otra forma que los gobiernos regionales, que siempre están a la espalda de estos hechos, puedan también participar de esta estrategia que desde el gobierno nacional debe de promoverse, o es que siempre deben de mirar de espaldas? Lo que no entiendo es la forma como actúan los gobiernos regionales y locales, pero más los gobiernos regionales, porque ante estas cosas ellos dicen no es parte de, dicen de nuestro, no están dentro de nuestra agenda, porque eso es competencia del gobierno nacional. Ajá. Cosa totalmente equivocada. Yo, por ejemplo, he dicho para contrarrestar, porque bueno, en las ciudades son los asaltos, los arranches, pero en el interior del país lo que más peligra son los asaltos en las carreteras. Ajá. Por lo tanto, yo he planteado, por ejemplo, que en ese tema para contrarrestar esas cosas, podríamos tranquilamente encargar ese control a los comités de autodefensa, que son quienes se enfrentaron y vencieron la guerra a Sendero Luminoso en el campo, en la Sierra Central, y por otro lado a las rondas campesinas, que también tienen experiencia. Con la sola presencia de ellos se evitan todos los asaltos, pero obviamente para eso los gobiernos regionales tendrían que dar los apoyos logísticos, por ejemplo, las casetas como en las ciudades, y obviamente equipos de comunicación. Con eso prácticamente anulamos todos los asaltos en las carreteras. Muy bien. Pedro Yaranga, ¿algo más que quisieras agregar sobre este tema, que por supuesto esto va a ser comentario hasta después del 6 de junio? ¿Algo más que quisieras agregar sobre este punto? Por el momento yo creo que es suficiente, estimado Paulo, y simplemente un saludo para ya estar en algunas semanas más por esa hermosa tierra. Muchas gracias.